Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buenas vibras y sonrisas. Hoy, tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, uno que ha estado generando un montón de ruido y controversia en el mundo del entretenimiento turco. Vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, en particular, en la relación, o mejor dicho, la no relación, entre dos grandes estrellas, Atay Ulusoy y Sereni Sarıkaya. Y no solo eso, sino que vamos a analizar una reacción en particular, una reacción que, según dicen, nadie vio. Pero que nosotros sí vamos a desmenuzar. Así que prepárense porque vamos a estar buceando en chismes, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Antes de que empecemos a sumergirnos en este fascinante mundo de la farándula, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme, tengo muchísimos temas interesantes que compartir con ustedes. Así que suscríbanse ahora mismo. Me ayudarían muchísimo. Bueno, entremos de lleno en el tema que nos convoca hoy. Atay Ulusoy y Sereni Sarıkaya, dos nombres que juntos evocan recuerdos de una química explosiva en la pantalla, de una serie que marcó un antes y un después, Medcezir. Para quienes no lo sepan, Medcezir fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Y claro, la conexión entre Atay y Sereni traspasó la pantalla. Hubo rumores, especulaciones, fans enloquecidos. Todo el combo. La gente quería que estuvieran juntos, que fueran pareja en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? Después de Medcezir, cada uno siguió su propio camino. Atay se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, participando en series y películas de gran éxito como Izerde y The Protector. Sereni, por su parte, también siguió cosechando éxitos, protagonizando proyectos como Fi y Alice in Wonderland. Ambos se mantuvieron relevantes, cada uno con su propia agenda y proyectos. Y aparentemente sin cruzarse demasiado. Aquí es donde entra la reacción que nadie vio. Los medios turcos, siempre ávidos de chismes y novedades, comenzaron a especular sobre una posible tensión entre ellos. Se decía que a pesar de haber compartido una experiencia tan significativa como Medcezir, la relación entre Atay y Sereni era fría, distante, casi inexistente. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. ¿Qué pasó en realidad? ¿Hubo algún conflicto? ¿Algún rencor? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar algunos detalles clave. Primero, el hecho de que, a pesar de ser dos figuras tan relevantes en el mundo del espectáculo, no se les ha visto juntos en eventos públicos, ni en entrevistas donde pudieran hablar el uno del otro. Segundo, las pocas declaraciones que han hecho sobre el tema. Las pocas veces que se les ha preguntado por su relación, las respuestas han sido cortas, vagas, o directamente han evitado el tema. Pero lo que nos interesa hoy es esa supuesta reacción que nadie vio. Esta reacción se refiere a un momento específico, un evento o una situación en la que, según los rumores, uno de ellos, o ambos, reaccionaron de una manera que revelaba algo más allá de la cordialidad superficial. Esta reacción, que la gente dice que pasó desapercibida, es lo que queremos analizar. Tenemos que tener en cuenta que el mundo de las celebridades es un juego de apariencias. Lo que vemos en público no siempre es lo que ocurre en privado. Las relaciones pueden ser complicadas, llenas de matices y a veces las tensiones pueden ser inevitables. Y aquí es donde entran las especulaciones. ¿Qué tipo de reacción estamos buscando? Puede ser desde una mirada, un gesto, una palabra dicha fuera de micrófono. Cualquier cosa que pudiera revelar la verdadera naturaleza de su relación actual. Los fans, los medios, todos están constantemente buscando pistas, analizando cada detalle, cada movimiento. Y en este caso, la ausencia de interacción, la frialdad en sus encuentros, son en sí mismos una pista. Ahora, ¿qué es lo que se dice que realmente sucedió? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los detalles son difusos y, como todo en el mundo de la farándula, la verdad es difícil de determinar. Pero existen rumores sobre un evento específico, una gala o una alfombra roja, donde coincidieron y la reacción de uno o ambos ante la presencia del otro fue, digamos, reveladora. Se habla de miradas incómodas, de silencios tensos, de evitación deliberada. Por supuesto, todo esto son especulaciones.
No podemos afirmar con certeza que algo de esto haya ocurrido. Pero es precisamente por la naturaleza de las especulaciones que nos fascina. Nos encanta el misterio, la intriga, la idea de que hay algo más, algo oculto, que no nos están contando. Ahora, es importante recordar que Aata y Ulusoy y Serine y Sarkaya son personas con sentimientos y emociones. No podemos juzgar su relación basándonos en rumores o especulaciones. Cada uno tiene derecho a su privacidad y a llevar su vida como mejor les parezca. Pero como espectadores y fans, es natural que nos interese su historia. Queremos saber qué pasó, qué sienten el uno por el otro, cómo es su relación actual. Y es por eso que estamos aquí, analizando cada detalle, buscando pistas, tratando de armar el rompecabezas. *** profundizando en el fenómeno Medcezir y su impacto en la relación ***. Para entender completamente la supuesta frialdad entre Aata y Ulusoy y Serine y Sarkaya, es crucial revisitar el fenómeno que fue Medcezir. La serie, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC, no solo cautivó a la audiencia turca, sino que también se convirtió en un éxito internacional. La trama, centrada en el romance entre Yaman Koper y Mira Beylice, resonó profundamente con el público, quienes se enamoraron de la química entre los actores. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también impulsó la carrera de ambos actores a nuevas alturas. Aatay, que ya era conocido por su participación en la serie Anferia Koydum, consolidó su estatus como uno de los galanes más codiciados de Turquía. Serine, por su parte, se convirtió en un ícono de estilo y una de las actrices más solicitadas del momento. La conexión entre Aatay y Serine en la pantalla fue innegable. Sus escenas románticas, llenas de pasión y drama, generaron un gran revuelo entre los fans. La intensidad de sus miradas, la forma en que se comunicaban con gestos y expresiones, hizo que muchos creyeran que la relación entre ellos trascendía la ficción. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles, no tardó en especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Esta intensa atención mediática, combinada con la pasión de los fans, creó una atmósfera de expectación y presión. Los rumores sobre su relación se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Los fans crearon cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre su posible romance. Las entrevistas con los actores se centraban principalmente en su relación, lo que generó una sensación de asedio constante. En este contexto, es fácil imaginar que la presión ejercida sobre ellos fue enorme. La expectativa de los fans, la constante mirada de los medios y la necesidad de mantener la imagen pública, pudieron haber influido en su relación. ¿Cómo manejar la situación cuando la ficción se confunde con la realidad? ¿Cómo preservar la privacidad cuando cada paso es analizado y comentado? Estas preguntas sin duda rondaron en la mente de Aatay y Serine. *** La sombra de las expectativas y el peso de la fama ***. Después del éxito de Medcezir, ambos actores se enfrentaron a un nuevo desafío: mantener su estatus en la industria del entretenimiento. Las expectativas eran altas y cada nuevo proyecto sería comparado con su trabajo en la serie. La sombra de Medcezir se extendía sobre sus carreras, recordándoles constantemente el éxito que habían logrado juntos. Aatay, con su mirada enigmática y su talento innato, optó por proyectos que le permitieran explorar diferentes facetas de su actuación. Se unió al elenco de Izerde, una serie de acción y drama que le dio la oportunidad de demostrar su versatilidad. Su interpretación del personaje de Sarp Yılmaz fue aclamada por la crítica y el público, consolidando su posición como un actor de renombre. Serine, por su parte, siguió cautivando a la audiencia con su belleza y su elegancia. Participó en la serie Fi, una adaptación de la novela homónima que exploraba temas como el amor, la obsesión y la pasión. Su interpretación de Duru Durukan, una bailarina talentosa y enigmática, la convirtió en un icono de la moda y un referente para muchas mujeres. Ambos actores se mantuvieron activos en la industria, participando en proyectos de diferentes géneros y demostrando su versatilidad. Sin embargo, la comparación con Medcezir fue inevitable. Cada nuevo proyecto era evaluado en relación con la química que habían demostrado en la serie, y los fans no dudaban en expresar sus opiniones en las redes sociales. Esta constante comparación, combinada con la presión de mantener su imagen pública, pudo haber influido en su relación. La necesidad de separarse profesionalmente, de demostrar su individualidad y de evitar la constante comparación con su trabajo en Medcezir, pudo haberlos distanciado.
Asterisco asterisco el enigma de las reacciones que nadie vio, un análisis detallado asterisco asterisco. Volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta reacción que nadie vio entre Altay Ulusoy y Şerini Sarıkaya, es importante analizar los rumores que circulan en la prensa rosa turca. Estas especulaciones, aunque difíciles de verificar, alimentan la curiosidad del público y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones entre celebridades. Los rumores apuntan a momentos específicos en los que la interacción entre los actores fue, supuestamente, reveladora. Se habla de eventos públicos, galas de premios y premieres de películas, donde coincidieron y su comportamiento fue analizado con lupa. Las miradas, los gestos, los silencios, todo fue interpretado como una señal de la verdadera naturaleza de su relación. Una de las teorías más comunes es que existía una tensión palpable entre ellos. Se dice que sus miradas eran frías y distantes y que evitaban el contacto visual. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron la ausencia de fotos juntos, la falta de interacción en redes sociales y la evasión de preguntas sobre su relación en las entrevistas. Otra teoría sugiere que existía un sentimiento de incomodidad, posiblemente debido a conflictos no resueltos o a la necesidad de mantener la distancia por razones personales. Se rumorea que en algunas ocasiones, la presencia de uno de ellos en un evento público generaba incomodidad en el otro, y que evitaban interactuar o incluso estar en el mismo lugar. Es importante destacar que estas son solo especulaciones. No existe evidencia concreta que confirme estos rumores. Sin embargo, la ausencia de interacción, la frialdad en sus encuentros y la evasión de preguntas sobre su relación, han alimentado la curiosidad del público y han generado un debate en las redes sociales. Asterisco asterisco posibles razones detrás del distanciamiento, un análisis profundo asterisco asterisco. Para comprender mejor la supuesta frialdad entre Altay Ulusoy y Şerini Sarıkaya, es necesario analizar las posibles razones detrás de su distanciamiento. Estas razones, aunque no siempre confirmadas, pueden ayudarnos a entender la complejidad de su relación. Asterisco 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 exposición mediática excesiva asterisco asterisco como mencioné anteriormente, el éxito de Medcezir y la constante atención de los medios de comunicación generaron una gran presión sobre los actores. La necesidad de mantener su imagen pública, de responder a las preguntas sobre su relación y de evitar los rumores, pudo haberlos distanciado. Asterisco 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 nuevas relaciones sentimentales asterisco asterisco ambos actores han tenido relaciones sentimentales con otras personas después de Medcezir. Es posible que estas nuevas relaciones hayan influido en su dinámica, generando ciertas tensiones o incomodidades. La necesidad de proteger su privacidad y de evitar rumores sobre su vida personal pudo haberlos llevado a mantener la distancia. Asterisco 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 diferentes trayectorias profesionales asterisco asterisco después de Medcezir, cada uno de ellos siguió su propio camino profesional, enfocándose en proyectos diferentes y construyendo su carrera de manera individual. Esto podría haberlos distanciado, sin que eso signifique necesariamente que exista una mala relación. La necesidad de enfocarse en sus propios proyectos y de demostrar su valía individualmente pudo haberlos llevado a priorizar sus carreras. Asterisco 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 diferencias de personalidad asterisco asterisco aunque la química en la pantalla fue innegable, es posible que sus personalidades sean diferentes y que no tengan mucho en común fuera del trabajo. A veces las personas no congenian, y eso no implica necesariamente un conflicto. La falta de afinidad personal pudo haber influido en su relación. Asterisco 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 profesionalismo y respeto asterisco asterisco es importante considerar la posibilidad de que, a pesar de cualquier diferencia personal, ambos actores mantengan un alto nivel de profesionalismo y respeto mutuo. Quizás han decidido mantener una distancia para evitar rumores y especulaciones, y para proteger su privacidad. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad y el derecho a la intimidad asterisco asterisco. En medio de todas estas especulaciones, es fundamental recordar la importancia de la privacidad y el derecho a la intimidad de Altay Ulusoy y Şerini Sarıkaya. Son personas con sentimientos y emociones, y tienen derecho a llevar su vida como mejor les parezca. La constante mirada de los medios, la presión de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública pueden ser abrumadoras. Es importante respetar sus decisiones y evitar juzgar su relación basándonos en rumores o especulaciones. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de desafíos y presiones.
Los actores son seres humanos y tienen derecho a proteger su vida personal y a tomar decisiones que consideren necesarias para su bienestar. Conclusión, el misterio continúa, En resumen, hemos analizado la supuesta reacción que nadie vio de Altay Ulusoy y Serine Isarcaya, explorando los rumores, las especulaciones y los posibles motivos de su aparente distanciamiento. Hemos visto cómo el mundo de las celebridades está lleno de misterios y secretos, y cómo los fans estamos siempre buscando pistas y tratando de armar el rompecabezas. La verdad sobre su relación, probablemente solo la conocen ellos. Lo que sí es seguro es que su trabajo en Medcezir dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La química que demostraron en la pantalla, la pasión de sus personajes y la conexión que establecieron con el público, los convirtió en un dúo inolvidable. Independientemente de la naturaleza de su relación actual, es importante recordar que ambos actores son talentosos y profesionales, y han demostrado su valía en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que existe alguna tensión entre Altay y Serine? ¿Han notado alguna reacción que haya escapado a la vista de los demás? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. No duden en dejar sus ideas y perspectivas. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir compartiendo contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.